Vamos a comenzar hoy día nuevamente siguiendo con las enseñanzas que estamos dando los sábados. Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 1. Capítulo 1, y vamos a ver hoy día solamente el verso 44. Ya, hijito, gracias. Muchas gracias. Muy bien, ¿estamos ahí? Lucas capítulo 1, verso 44. La palabra del Señor dice así: porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Vuelvo a repetirlo: porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. A ver, para procurar recordar la enseñanza pasada, ¿quién está hablando ahí? Muy bien, Elizabeth. ¿En qué estado se encontraba Elizabeth? ¿Cuántos meses? 6 meses. ¿A quién le estaba hablando? ¿Cuántos meses de gestación tenía María? 15 días, más o menos, aproximadamente. Escuchen, siervo de Dios. ¿Cómo sabemos que María tenía más o menos 15 días de gestación? Un ángel se le había aparecido, ¿se acuerdan de eso? Un ángel se le había aparecido. ¿Quién fue el ángel? Gabriel. Y ahí es donde sucede esa escena cuando dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo, darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Está hablando de nuestro Señor Jesús. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, era virgen. Dice, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahí es donde le dice: y he aquí, tu parienta Elizabeth, su prima, ella también ha concebido hijo en su vejez. Otro tremendo milagro. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En el momento en que el ángel le está diciendo, escuchen estas palabras: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y cuando, escuchen cómo es el milagro, el ángel le da la palabra a María, y María, cuando recibe la palabra y dice: he aquí la sierva, la esclava, la servidora de Dios, cuando le dice: hágase conmigo conforme a tu palabra, en ese momento en que María acepta la palabra, ella quedó embarazada.
¿Me están entendiendo? En ese momento en que ella acepta, ya no sabemos cómo lo hizo Dios. Un día seguramente cuando estemos en su presencia le podremos preguntar cómo fue exactamente el proceso. Pero lo que sí sabemos es que después que el ángel le abrió estas palabras a María y la mujer recibió, porque eso es lo que tú tienes que hacer, aprender a recibir la palabra. Yo le puedo compartir, el pastor José le puede compartir muchos mensajes bíblicos, pero mientras tú no aceptes la palabra en tu interior y tú reacciones igual que María, la madre de Jesús, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo que está diciendo ella, Señor, acepto tu voluntad en mi vida. Y en ese momento es que ocurre el milagro y ella quedó embarazada. ¿Me están entendiendo? Así también tú tienes que aprender a escuchar el mensaje y recibirlo y sacar las enseñanzas, recibir la enseñanza y ver qué es lo que te va a tocar hacer. Ahora, hay cosas y hay detalles de los cuales ustedes no están enterados. Jesús nació en el país de Israel, allá en Oriente. ¿Y qué pasa con eso, pastor? Que una mujer no podía salir embarazada así, podría terminar siendo apedreada. Apedreada. 1, 2, podía agarrar y decir quién es el novio, porque no van a creer la gente que nace sin ningún tipo de intervención humana. Y van a decirle, ella estaba de novio con José. Ah, este José ha sido un sinvergüenza. Ya se aprovechó de ella y la dejó embarazada. Es decir, miren lo que está sucediendo en realidad. Aceptar la palabra de Dios nunca es fácil. ¿Por qué? Va a afectar las circunstancias en las cuales tú vives. ¿Me están entendiendo? ¿Ustedes creen que para María fue fácil decirle, he aquí la sierva del Señor, hágasela en mi vida conforme a tu palabra? No, no fue fácil. Sabía lo que se estaba exponiendo. Ella de inmediato se le habrán pasado 1000 imágenes, lo que le podían hacer a José. La imagen de su esposo, cómo iba a quedar por el piso. ¿Y todo por qué? Por aceptar la palabra que Dios me ha dicho. ¿Me están entendiendo? Ya, en esas circunstancias nació nuestro Señor Jesús. María agarra y tal vez ahí fue un pequeño lapsus que tuvo, tal vez quería una confirmación. ¿Será cierto lo que me ha dicho el ángel? Entonces, ¿qué pasa? Agarra y seguramente le habrá comunicado a José, José, voy de viaje a ver a mi prima. Pero no le dijo nada del nacimiento de Jesús. No le dijo que un ángel se le había aparecido. Se fue a ver a su prima a las montañas. ¿Me entienden? ¿Y qué sucede? Regresa ya para cuando Elizabeth iba a dar a luz, como 3 meses después. Regresa a su casa. ¿Y qué pasa? Regresa y José la recibe y le ve un poquito panzoncita. Quiere decir que ella era delgada. ¿Y qué creen que pensó José? Que le habían engañado. Seguramente como María es joven, cometió un error. Y esa noche José agarra y comienza a pensar, la voy a dejar en secreto. Y cuando está pensando en dejarla en secreto, se queda dormido y un ángel del Señor se le aparece y le dice, no temas en recibir a tu mujer, ¿verdad? Porque lo que ha sido concebido en su interior del Espíritu Santo es. Y José entonces acepta la palabra. O una vez más, quiero que noten que
eso es lo que nosotros venimos a hacer acá a la iglesia. Escuchamos los mensajes, tienes que aceptarlos, recibirlos. Tienes que decir, Señor, heme aquí, voy a hacer lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿qué pasa? José agarra, la recibe y se casa con ella. Pero deben de saber que la historia de que María ya estaba gestando fue conocida por la gente de su barrio, de su alrededor. Sí fue conocida su historia. Entonces, en esas circunstancias se dan cuenta, recibir la palabra, esto se lo estoy diciendo, ¿sabe qué? Como una introducción al tema trauma fetales 2. ¿Saben por qué? Porque tal vez alguno de ustedes diga, pero pastor, no es fácil para mí recibir la palabra que me está dando. ¿Por qué no es fácil? Porque pastor, usted no sabe cómo ha sido mi padre conmigo. Usted habla de que tengo que perdonar, que tengo que reconciliarme, que tengo que someterme, pero usted no sabe lo que mi padre cómo ha sido, mi madre cómo ha sido. Y tú crees que tu mundo va a sufrir un caos. Te estoy poniendo el caso de María y de José. ¿Tú crees que su mundo por recibir la palabra fue tranquilo, fue maravilloso, recibí la palabra, todo fue transformado? No, todo cambió. Desde ahí en adelante, ¿saben qué pasaba? Cuando José estaba andando por la calle, él era carpintero. ¿Ustedes saben cuántos clientes habrá perdido José por esta causa? Sí. ¿Cuántas veces lo verían a José y los varones comenzarían, oye, mira, ahí está José, mira, este es el sinvergüenza, la sacó embarazada María? Eso es lo que tuvo que vivir José y María, otra mujer de Dios. Recibir la palabra, siervo de Dios, nunca es fácil. Pero una cosa sí te digo, una vez que la has recibido, va a transformar tu mundo. Y por la valentía de José y de María, deben de saber ustedes una cosa más. Vino la salvación a este mundo a todos los hombres. Y hoy en día, si tú crees solamente en que Jesús vino a este mundo, tú vas a ser salvo. Si tú entiendes que Jesús fue enviado por Dios, tú vas a ser salva. Salva de la ira venidera. Ya no vas a pasar juicio. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo para que tú y yo podamos ser salvos. ¿Me están entendiendo? ¿Te diste cuenta? Recibieron la palabra en medio de gran tribulación y mira el resultado final. Sí, fue una vida difícil para José, para María, pero mira el resultado final. ¿Cuál fue? Salvación para la humanidad. Y eso es lo que sucede cuando tú agarras la palabra de Dios y la recibes en tu corazón. ¿Me estás entendiendo? Muy bien, comencemos con el tema de hoy. Esto era para que ustedes vean más o menos cómo fue el inicio de esta aventura que estamos contando. Entonces María se va a las montañas y dice, voy a visitar a mi prima Elizabeth. Quería confirmar, ¿es cierto? María sabía muy bien que su prima Elizabeth era estéril. Zacarías, su esposo, ustedes tampoco no saben esta parte de la historia, muchas veces había pasado, ¿saben qué? Orando. Señor, dame un hijo. Señor, soy tu sacerdote, dame un hijo. No hubo respuesta. Hasta que los dos fueron ancianitos. La costumbre de poder tener hijos al mundo por parte de Elizabeth ya había cesado. Ya no podía dar a luz. O sea, era estéril de joven y cuando pasó la edad para que pudiera tener hijos, ya había pasado incluso esa edad. ¿Me están entendiendo qué difícil era? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento se presenta el ángel a Elizabeth y a Zacarías y le dice que va a tener también su esposa, de su esposa va a tener un hijo. ¿Se imaginan el tremendo milagro? Maravilloso. Hoy día, escuchen, vamos a hablar el tema
Traumas fetales 2. Traumas fetales parte 2. Muy bien, estamos usando como texto base Lucas 1:44. Amén. El texto lo que está diciendo, hermanos, voy a hacerles un resumen y seguimos. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, está hablando Elizabeth, la criatura saltó de alegría en mi vientre. En palabras simples, Elizabeth escuchó el saludo de María y ella se alegró. Ese sentimiento de alegría que tuvo María se lo transmitió al bebé que estaba en sus entrañas, a Jesús. Perdón, a Juan el Bautista, que estaba de 6 meses, se lo transmite. Y el bebé que está en su barriga, miren, salta. No solamente la emoción que recibió, no solamente le hizo estar alegre, sino que lo hizo saltar, lo hizo actuar, lo hizo accionar al bebé que estaba en su vientre. ¿Correcto? De esta manera simple, les dije la semana pasada, Dios nos comienza a enseñar el tema de traumas fetales. ¿Qué quiere decir traumas fetales? Quiere decir básicamente, queridos hermanos, que lo que siente la madre, escuchen, esto es lo que significa esto. Lo que siente la madre eso mismo va a sentir el niño en su vientre. Eso mismo va a sentir el niño en su vientre. ¿Está claro hasta ahí? Lo que siente la madre lo va a sentir el bebito en su vientre. Escuchen. 2. Emociones claras y fuertes. Para que el bebé se alegre esa magnitud de saltar en la barriguita, ¿qué pasa? La emoción que tuvo que haber sentido Elizabeth fue sumamente fuerte. ¿Sí? Ahora, 3. ¿Qué otra característica vemos? La emoción transmitida por la madre, ¿qué dicen? ¿Fue positiva o negativa? Fue positiva, ¿no es cierto? Pero de acá también se desprende la enseñanza paralela. También se puede transmitir emociones negativas. Emociones negativas también se pueden transmitir. ¿Correcto hasta acá? Y esa es la mala noticia de los traumas fetales. Hermanos, escuchen por favor. Pero de acá, de este tercer punto se desprende una enseñanza muy importante para nosotros. ¿Cuál es, pastor? Que nosotros nos podemos comunicar con el bebé en el vientre. Y esa es una buena noticia. Cuando yo aprendí este tema, yo no tenía hijos todavía. Este tema lo he estudiado cerca de 15 años, más o menos, 18 años de mi vida. Porque me di cuenta, hermanos queridos, que este tema, traumas fetales, va a afectar a nuestros hijos. Y escúchame, si tú conoces y entiendes lo que te estoy compartiendo,
puedes agarrar y transmitirle a tu hijo que está en el vientre emociones positivas. Transmitirle lo que tú quieres transmitirle. ¿Entienden? Y alejarlo más bien de todo aquello que es negativo. Entonces yo puedo crear, hermanos queridos, una comunicación con el bebé. ¿Está claro hasta acá? De eso se trata el tercer punto. Se desprende de ahí la enseñanza, yo puedo comunicarme con el bebé en el vientre. Y quiero que sepan, hermano, que lo hice con bastante éxito cuando mi esposa salió embarazada, es mi primer hijo. Cuando ella me dio la noticia que había salido embarazada, yo besé su barriguita y me alegré. Y eso produjo en ella una emoción. Escuchen, yo ya sabía lo que iba a pasar. Esa emoción de ver mi reacción hizo que ella se alegrara y esa emoción de alegría se la transmitió a mi hijo. Durante todo el embarazo procuré hacer lo mejor que podía como pareja de ella que era. ¿Para qué? Para que ella estuviera bien, contenta, ¿verdad? Porque esa es la manera en que yo le podía transmitir a mi hijo buenos sentimientos, buenas emociones. Que supiera que este mundo puede ser en gran parte negativo, pero ¿qué pasa? Que iba a tener un padre, iba a tener una madre a través de la cual le iban a guiar en el camino. ¿Me están entendiendo? ¿Qué quiere decir esto? Yo le quería dar confianza. Yo le quería dar confianza a mi hijo. ¿Me están entendiendo? Yo quería que él supiera que él podía confiar en mí. Y todas esas emociones se las transmití a mi hijo. Ustedes también van a poder hacer lo mismo con sus respectivas familias. Si ustedes entienden y canalizan lo que te estoy diciendo. Pero yo entiendo, queridos jóvenes, lo que pasa por el corazón de nosotros a veces, ¿verdad? Pastor, pero ¿sabe qué? Hay un problema, conmigo no sucedió esto, ¿verdad? Conmigo, pastor, la historia fue diferente. En mi casa no hubo ese conocimiento. Y quiero que noten eso, por favor. Quiero que comiencen a notar los hechos. En mi casa no hubo tal cosa. En mi casa no hubo esa alegría. Mi mamá me contó que cuando salió embarazada de mi persona, tal vez el papá la maltrataba, no estaba contenta, venía borracho y la maltrataba. Porque decía, no tenemos plata y sales embarazada. Una frase totalmente injusta, puesto que para que la mujer salga embarazada tuvo que haber estado con tu padre, ¿sí o no? ¿Por qué reclamarle si los dos quisieron lo mismo? Pero aunque te parezca un poco duro lo que estoy diciendo, ¿saben por qué se lo menciono? Porque tú puedes evitar cometer los mismos errores que tus padres. ¿Me están entendiendo? Ahora que conoces la verdad, tú puedes hacer dos cosas: comprender a tu padre y a tu madre por lo que hicieron contigo, y lo segundo es aprender. Yo no voy a cometer el mismo error entonces. Mi padre y mi madre cometieron los errores que cometieron conmigo. ¿Por qué? No conocían la palabra. Entonces, ¿qué creen ustedes que debería hacer yo? Estudiar la palabra, venir a la iglesia, instruirte en el conocimiento de la verdad. La palabra te va a dar a ti entendimiento y conocimiento. ¿De qué? No solamente, hermano, de conceptos de que hay que tener amor, que hay que abrazarnos, que hay que trabajar duro, no. También te enseña otro tipo de conceptos. ¿Como cuál, hermano Percy? El concepto de la integridad de tu corazón. El concepto de ser justo. También la palabra de Dios te da consejos
de cómo, ¿sabes qué? De con quién te vas a casar. ¿Cuáles son las características que debe tener la mujer con la cual te debes casar? ¿Qué características debe tener el varón con el cual tú te debes casar? La Biblia también señala tiempos. ¿Cuándo es el tiempo adecuado en que tú te puedes casar? ¿Cuándo es el tiempo adecuado en que tú puedes tener tus hijos? ¿Me están entendiendo? Todas esas cosas te enseña la palabra de Dios. Todas esas cosas te enseña la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Todas esas cosas te enseñan. Entonces, nuestros padres cometieron estos errores que cometieron con nosotros, entiendan, porque no conocieron la palabra de Dios. Pero hay una buena noticia más. ¿Cuál es, pastor? Que saben que no solamente tú puedes cambiar el futuro, tu futuro, al momento de enamorarte, al momento de casarte, al momento de tener hijos, de traer hijos a este mundo, sino que también saben que ustedes pueden transformar a sus propios padres. ¿Y cómo haría eso, pastor? Con tu ejemplo. Con tu ejemplo. Cuando ellos comiencen a ver la transformación que está haciendo la palabra de Dios en tu vida. Cuando ellos comiencen a decirte, hijo, hija, ¿cómo has cambiado? Entonces, ¿qué sucede? El concepto de Dios va a comenzar a cambiar, ¿me están entendiendo? En sus corazones de ellos, y ellos van a querer. Yo he escuchado el testimonio de muchos padres que han venido a la iglesia, ¿saben por qué? Querían saber qué cosa es lo que le enseñan a su hijo, porque su hijo ahora está obedeciendo. ¿Me están entendiendo? Miren, le voy a contar un testimonio de una jovencita. Esta joven tenía aproximadamente 15 años. Miren, escuchen, ¿eh? Esta mujercita tenía aproximadamente 15 años. ¿Y qué sucede? Esta joven se salía de su casa y prefería estar en la calle. ¿Por qué? Sus papás la gritaban mucho. El cuarto desordenado, le habían enseñado ya a lavar ciertas ropas de ella, no la lavaba, su cuarto olía mal, no ayudaba en los quehaceres de su mamá. ¿Y qué pasa? Todo el tiempo quería estar con el celular. Todo el tiempo era el celular. Y cuando su mamá, su papá le mandaban a hacer algo, ¿cómo reaccionaba ella? Ay, mamá, déjame tranquila. Miren, déjame tranquila, no me esté molestando. Ya, ahorita voy. Y se demoraba 10, 15 minutos en ir. Yo te aseguro que a ninguno de ustedes le gustaría que le hagan eso. Bueno, tampoco a tu papá y a tu mamá le gusta. ¿Y qué pasaba? El papá y la mamá comenzaban a agarrar y a faltarle respeto y le comenzaban a insultar. Que eres una floja, que eres una haragana, que eres una inútil. Ya ves, ¿para qué vas a la iglesia, verdad? Esa es la típica. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Qué cosas te enseñan ahí? Mejor quédate acá y comienza a hacer tus quehaceres. ¿Sí o no? Ahora miren, miren esta escena. Esta es de la vida real. A esa joven yo le he ministrado. Se va a la calle, toda así molesta, fastidiada, con su ropa un poco arrugada y un poquito sucia. ¿Por qué? Porque no le estaba lavando. Se va a la calle y se encuentra con otro muchacho de su misma edad, 15 años. Y eran compañeros de colegio, muy poco habían hablado, pero ese día se encuentran en el parque, se sientan al borde del parque y comienzan a conversar. Y la chica estaba media fastidiada, su cara larga, ¿verdad? Y el chico también estaba todo aburrido, todo triste. Y el chico le dice, ¿y cómo te va? Ahí, los dos desanimados. Y la chica agarra y le dice, ¿y qué pasa contigo? Mis papás, miren, mis papás. El chico agarra y le dice, sí, el mismo problema, mis papás.
Y entonces cuando ella supo que también él tenía el mismo problema, se comenzaron a contar que mi mamá siempre me dice, miren, miren la historia que cuentan cada uno. Soy una inútil, que no sirvo para nada, que soy una floja, que no limpio nunca, que no haga nada hago en la casa. Y el chico también sí, y me habla con lisuras, me pega, que eso, por eso yo no paro en la casa, prefiero estar en la calle. Miren, estaban contando historias paralelas. Al tiempo de estar encontrándose, dejaron incluso de ir al colegio y terminaron enamorándose y terminaron teniendo relaciones sexuales. 15 años. Y la niña sale gestando. 15 años. Todo sale a luz, como ustedes entenderán, le dieron de alma a la niña. En todo eso yo todavía no intervenía, no sabía nada. ¿Y qué pasa? El bebé nace y el papá de la niña agarra, bueno, quisiste tener un hombre, ya, vete a vivir ahora en la casa de él. Y la echó de la casa, 15 años. Esta es una historia común hoy en día, por si acaso. Esto está pasando en varios hogares en este momento que estamos hablando acá. Se va a la casa del muchacho porque él la comprendía, ¿verdad? Él la entendía, ¿sí o no? No, con él me comprendo, es que yo lo quiero, papá, es que yo no quiero vivir acá, yo quiero vivir con él. Yo quiero hacer una vida con él, ¿sí? Ahora miren lo que pasó, esta es la segunda parte que la mayoría de jóvenes no conoce. Después de esa segunda parte me buscaron a mí. ¿Por qué? Porque la niña va y obviamente 15 años, paraba todo el tiempo con el celular, no sabía cocinar, no sabía lavar la ropa, no sabía hacer básicamente nada y paraba con el celular también allí. ¿Y qué pasa? El chico al menos dijo, bueno, voy a, porque su papá de él, ¿qué le dijo? Ya, tú fuiste valiente para ser un hijo, vas a ir conmigo a la construcción a trabajar. Y al menos el joven al menos se paró y se fue pues, con su papá, ya, pues, papá, vamos. Te vas a ganar un sueldo, yo te voy a pagar tu sueldo como un jornalero. Pero eso sí, te pones a trabajar, yo no voy a mantener a tu hijo, le dijo. Ya, papá, le dijo. Y se fue con el papá. Entonces le dice a la mujer, levántate, sírveme mi desayuno para irme tomando. El papá le dice, no, dile a tu mujer que se levante. No se levantó. No estaba acostumbrada a levantarse a 5 de la mañana. ¿Me están entendiendo la historia que les estoy contando? Comenzaron las primeras discusiones con el chico que ella decía, no, lo quiero, lo adoro, con él quiero vivir, él me comprende. Hermanos, no pasó ni 2 semanas, ya le estaba pegando a la chica y le estaba pegando fuego. ¿Por qué? No hacía nada en la casa. No ponía de su parte tampoco. Estaba acostumbrada al celular. Y un día, así como se lo había hecho a sus padres, se lo hizo también a su pareja. Se fue con el bebé así como pudo, toda desarreglada, volvió llorando a su casa, papá, me pegan. Y su papá y su mamá, ¿qué creen que hicieron? ¿Y qué esperabas, hijita? Tal vez nosotros no tengamos maneras, le dijo el papá, de corregirte, es cierto. A mí me criaron así, a lo bruto. Me pegaban con todo lo que había en la casa y me decían que cumpla con mis deberes, pero al menos yo lo hacía, dice. Hice algo. Pero tú acá en la casa no hacías nada. Y la niña después de eso, hermano, cuando ve que el chico también era igual que su papá y su mamá, se desilusionó y ahí comenzó a tener problemas de suicidio. Perdonen que diga esto, tal vez ustedes digan que soy un poco duro. Siempre nosotros buscamos el camino más fácil. ¿Cómo que el camino más fácil, pastor? Es que ¿saben qué, jóvenes? Pónganse a pensar. ¿Y quién se va a hacer cargo del bebé que ha dado a luz la chica?
No, me quito la vida. Ahí fue donde me llamaron. Ahora, descompongan una mente como la de la niña. ¿Cómo le descompones una mente como la niña? ¿Qué le dices? Entonces cuando me invitaron a su casa y comencé a conversar con la niña, le digo, hijita, ¿qué pasó? Es que mis papás no me entienden, no me comprenden, me tratan mal, es puro insulto, maltrato. Y mi pareja es lo mismo. Y yo le comienzo a hacer palabras simples, preguntas simples. Hijita, tu papá es abusivo, tu mamá, ¿verdad? Te gritan ya. Dime, ¿qué cosa es lo que te dicen? Dime un ejemplo. Ah, me dicen que mi cuarto siempre está apestando feo. Entonces yo le digo, hijita, ¿es cierto? ¿Tu cuarto siempre está oliendo mal? Y ahí ella, cuando le comienzo a preguntar, comienza a reaccionar y se pone a pensar y baja la cabeza y me dice, sí, pastor. Entonces tu papá no te está diciendo de loco, ¿verdad? Te está diciendo de verdad porque tu cuarto está oliendo mal, sí. Y lo limpias entonces, porque tú dices que tu papá te maltrata, entonces quiere decir que tú lo limpias, lo dejas bien, pero tu papá es un abusivo, ¿verdad? Porque así me decía, mi papá es un abusivo, que esto, que el otro, hablaba peste de su papá y su mamá. Entonces yo le digo, si tu papá me está diciendo que es un abusivo, quiere decir que tú limpiabas tu cuarto, lo dejabas reluciente y a pesar de que hacía las cosas bien, tu papá era un abusivo. Me quedaba mirando y bajaba la cabeza. No, pastor, no lo limpiaba. Entonces le digo, entonces ¿qué me estás diciendo que tú no limpiabas la casa, seguía oliendo tu cuarto feo? Y entonces tus papás te gritaban porque sí, tu cuarto seguía oliendo feo. Ya, ahí ya no quería levantar la cabeza. Sí, pastor, me dice. Y así le comencé a decir sobre su ropa, sobre su colegio, sobre las tareas, sobre el celular. Uno por uno tuvo que comenzar a reconocer, sí, pastor, no le hago caso por estar con el celular. Sí, pastor, no lavo mi ropa por estar con el celular. ¿Me están entendiendo lo que les digo? Ahora mira, y ahí le dije, hijita, ¿no te das cuenta? Es cierto, tu papá y tu mamá no saben cómo llamarte la atención, cómo tratarte, porque a ellos tampoco le enseñaron. Pero te diste cuenta que no son abusivos, te estaban diciendo por tu bien. Lava tu ropa, aprende a hacer las cosas de la casa, prepara el desayuno, anda, compra el pan, levántate temprano. Se levantaba tarde, ¿por qué? Se quedaba hasta la 1, 2 de la mañana con el celular, a veces hasta más tarde. Con la justa se iba al colegio. ¿Me están entendiendo? Y yo le hice una pregunta que a ella la hizo reaccionar un poco. ¿Te pones a pensar que si tú le hubieses hecho caso a tu papá y a tu mamá, cuando vino el joven y te fuiste a vivir a su casa, te das cuenta que tú hubieses tenido otras costumbres de vida? Y ella eso fue lo que le chocó a ella. Sí, pastor, me dijo. Sí, tú hubieses cambiado, le digo. Tú cuando te llevó el señor allá, el joven allá a su casa, tú lo que hubieses hecho, ¿qué cosa era? Levantarte temprano, preparar el desayuno porque estabas acostumbrada, le habías hecho caso a tu papá. Hermano, solamente una vez fui a su casa, una. Pero cuando le dije ese punto, que ella hubiese estado preparada para atender a su pareja, eso le tocó a ella. Y se quedó pensando y dijo, hubiese estado preparada, pastor, cuando me fui con el joven. ¿Y saben qué pasó? Cambió. ¿Saben qué cosa fue lo que hizo? A los próximos días ya no fue necesario porque su papá y su mamá, me encontré con ellos y me dijeron, pastor, sí, gracias por lo que usted ha hecho, porque, ¿sabe qué? Ahora se levanta temprano, ha disminuido de estar con el celular, está comenzando a prestar más tiempo con la bebé, se está levantando, está aprendiendo a hacer el desayuno, está yendo a comprar el pan, su cuarto está más ordenado.
¿Han escuchado la historia? Esa es una, hermanos. Te puedo contar miles igualitas y peores y que han terminado en verdadera tragedia. Todos tienen los mismos matices. No entendemos a nuestros padres a veces. Vuelvo a repetirles, no fueron instruidos por la palabra de Dios. Y a veces cuando ellos quieren hacer las cosas lo hacen de malas, lo hacen con malas costumbres, mala manera, porque así le enseñaron a ellos. Y se sigue transmitiendo de atrás para adelante. Generación va, generación viene y los problemas se siguen manteniendo hasta que uno de nosotros rompa el molde. ¿Y cómo se rompe, pastor? Decidiendo. Tú tienes que decidir romper el molde. No, yo no voy a hacer como hizo mi papá y mi mamá. Tal vez ustedes digan, pastor, pero es que ¿sabe qué? Eso de estar ayudando a los padres es sacrificado. Claro que sí. Levantarte temprano, aprender a cocinar, quemarte cuando estás ahí, tú inexperto, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Tienes que freír, te dice, haz algo simple, fríe el bistec. Pero hoy en día ni bistec vemos en la casa, no, el pollo. Entonces, ¿qué pasa? Agarramos y lo vamos a poner y nosotros lo ponemos como sea, ¿no? Y el aceite salta. ¡Prum! Ya te quemaste. ¿Verdad? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hiciste? Tiraste seguro la pieza de pollo y te insultan. Pero ¿saben qué? La vida en realidad es difícil. A veces hay cosas que es difícil aprender. ¿Me están entendiendo? Pero ustedes tienen que aprender, ¿saben qué, queridos jóvenes? ¿Saben qué es lo que tienen que aprender? A sobrellevar la vida que tienen. No te tocaron buenos padres. Correcto. ¿Qué vas a hacer? ¿Echarle la culpa a Dios? ¿Echarle la culpa a quién? ¿A tus padres? Muy bien, nosotros mismos. Y no se trata de echarnos la culpa a nosotros, se trata de darnos cuenta, ¿saben qué? Hoy día van a aprender esto, una cosa muy importante, ¿cuál es? Tienes que aprender a aceptar tu circunstancia. Yo por lo general siempre acostumbro a decir esta frase, sobre el pasado no hay mucho que hacer. Ya las cosas se hicieron. ¿Qué vas a hacer? ¿Quedar resentido para toda tu vida con tus padres? ¿Seguir con esa actitud de no querer hacer nada en la casa? ¿Qué quieres hacer? Y no te das cuenta que al tomar la actitud de no querer hacer nada en tu casa, no te das cuenta que tú estás malogrando tu presente y tu futuro. ¿Tú crees que estás perjudicando a tu papá y a tu mamá en algo? No, no lo estás perjudicando, te estás perjudicando tú, porque así como esta niña, cuando se fue a vivir con el otro muchacho, no quería ni levantarse. ¿Por qué? No había adquirido buenas costumbres. Y no porque los padres no hubiesen querido, sino porque ella no quería. Esos son los problemas reales de la vida real. Entonces, ¿qué cosa hago sobre mi pasado, pastor? ¿Sabe qué es lo primero que debes hacer sobre tu pasado? Aprende. Ahora, claro, tal vez tú me digas, pastor, pero es que usted no sabe mi caso. En mi caso ha habido hasta, perdonen la palabra, hasta abuso sexual. Sí, te ha tocado circunstancias de vida terribles tal vez. Pero está en tu pasado ahora. Y debes decidir dos cosas, hijita. Debes decidir si es que tú vas a vivir con esa amargura de lo que te pasó
o mejor te pones de pie y te comienzas a preparar para el futuro. Porque quieras o no, por accidente, por casualidad, por una cosa fortuita, es posible que tú un día llegues a tener un hijo. Porque quiero que sepa que las cosas a lo largo de los años van cambiando. Y si tú no has estado preparándote para esta vida y para tu vida futura, quiero que sepas que vas a tener que cometer el error que cometieron tus padres contigo, lo vas a extender a tu generación siguiente. ¿Me han entendido? ¿Qué es lo que tengo que hacer, amado pastor? Decidir, hijo. En esto terminamos la clase pasada. Tienes que dejar ir el pasado, perdonar a tus padres y ¿sabes qué? Comenzar a amarlos. Aprender a amarlos. Le voy a contar una historia pequeña, pero que fue de verdad, a mí me sacudió. Yo no había visto eso antes. Cuando un niño era chiquito, más o menos, ¿cuántos años tendría? 7, 8 años. Escuchen, fue abusado por un familiar sexualmente. Él era varoncito. A los 17, 18 años comenzó a ir a nuestra iglesia. Yo no sabía nada de eso. Pero un día toqué este tema con ellos. Y ahí estaba sentadito. Yo sabía que había pasado algo con él, pero no sabía con exactitud qué. ¿Y qué digo? Prediqué un mensaje parecido a este. Ya de esto hace algunos años atrás. ¿Y qué pasa? El jovencito, miren, ya tenía como 15, 16, 17 años, no me acuerdo ahorita bien. ¿Qué pasa? Agarra, escuchó el mensaje y le dije, tienen que dejar el pasado atrás. ¿Y cómo se deja el pasado atrás? Decidiendo, ¿qué? Perdonar, reconciliarme. La persona que abusó de él de chico vivía todavía en su casa, era su tío. Vivía con su padre y su madre y sus otros hermanos. ¿Sabe qué cosa hizo ese joven? Entendió literalmente el mensaje, se fue a su casa, lo llamó a su tío a un lado y le dijo, tío, te perdono. El tío se quedó, pero ¿qué? Lo sacudió. ¿Qué cosa, sobrino? Yo fui el que te hizo daño. Y él le dijo, te perdono. ¿Saben qué? El tío no se ha convertido a Cristo, pero ha cambiado su vida. Antes tomaba licor, se emborrachaba. ¿Saben por qué se emborrachaba? Porque le había hecho daño a su sobrino. Ustedes no saben cómo son las historias. Cómo las historias se van entretejiendo. Hombres que cometen errores a veces y ¿sabe qué? Después se agarran y se lamentan. ¿Cómo lo sabes? Se van emborrachando. Se comienzan a drogar. No soportan lo que son. Y a veces muchos de ellos se terminan suicidando. Este varón, este jovencito se fue. Este jovencito se fue. Miren, después de escuchar un mensaje parecido, le dijo, tío, nada más le dijo, te perdono. Y el tío lo dejó helado. Hoy en día cambió el tío. No se está congregando, vuelvo a repetirles, porque la vida no es un cuento de hadas. Pero ¿saben qué? Sí le tocó ese día a su tío. Y su tío actualmente ha dejado de tomar. Se ha dedicado a trabajar y él también ese día me contó, años después me ha contado el joven, él no me lo contó de inmediato, tiempo después me contó que después del mensaje que había dado, me dijo, él fue y le pidió perdón a su tío.
Su tío también le dijo, perdóname, sobrino. Y le dijo, no voy a volver a pasar esto nunca más. Su tío no fue transformado totalmente, pero al menos, ¿saben qué? Esa conciencia acusadora terminó en su mente. El tío había cometido un error, lo pagó el niño, pero ¿saben qué? En este momento el niño también es predicador de la palabra y ya se ha casado, tiene un hijo. Y él no es como fue su padre o su madre o su tío, no es. Él es sano. A veces tiene problemas de ansiedad todavía, a veces cuando la presión, tiene demasiada presión, me llama. Cuando tiene demasiada presión, me llama. Cuando ya es insoportable, porque como es pastor, también es predicador, pastor, maestro, ¿qué pasa? Se tensiona mucho llevando la carga de los demás. Y también los problemas que tiene en su propia casa, ¿verdad? Porque a veces hay problemas de faltante de dinero y cosas por el estilo. Entonces me llama, una vez me lo encontré, me acuerdo, en la calle, yo estaba reciclando, me lo encuentro, nos sentamos ahí y yo le digo, hijo, ¿cómo estás? Me dijo, bien, pastor, me dijo. Yo lo quedé mirando y le digo, no, tú no estás bien. ¿Qué ha pasado? Bajó la cabeza y me dijo, sí, pastor, estoy mal. Que muchos problemas tengo. Sigo adelante, sigo enseñando la palabra, pero tengo algunas veces dificultades cuando hay mucha la presión. Lo ayudé, lo ministré, lo levanté ahí en la calle. Y nuevamente siguió adelante con su ministerio. Y cada vez se ha hecho más poderoso el varón. Si nosotros no corregimos los errores que se produjeron por traumas fetales durante el tiempo del embarazo de nuestros padres hacia nosotros, lamentablemente tú vas a correr el riesgo de cometer los mismos errores con tu familia, con tu propia familia que vas a tener. ¿Me han entendido? ¿Qué hacemos, pastor Percy, entonces? ¿Qué hacemos? Hay que comenzar de nuevo. La palabra de Dios dice, pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge, pues, dice la palabra de Dios, la vida para que todo te vaya bien. Escoge el bien para ti, dando a entender, siervos de Dios, que nosotros tenemos el poder de poder cambiar nuestras vidas en el momento que tú lo decidas. Ustedes pueden volver a su casa hoy día y comenzar desde este momento, antes de ir a tu casa, comenzar una nueva vida. Y puedes ver que cuando vas a tu casa y te dicen, ya hijo, hazte esto, pero te lo dicen de mala manera a veces, ¿no? Porque están acostumbrados a que no hagas caso. Tú puedes agarrar ahora, levantarte y decir, no, yo voy a hacer lo que es correcto. Voy a amar a mi padre, voy a amar a mi madre, le voy a hacer caso de inmediato. Ya no voy a ser como antes. ¿Ya tendiste tu cama? Miren, escuchen, ¿ya tendiste tu cama antes de ir a comprar pan? Yo te dije, sí, papá, ya está tendida. ¿Y qué? ¿De cuándo acá? ¿Me están entendiendo? Ya, anda, compra rápido el pan y haces el desayuno. Ya, papá. Todos son órdenes, pero ¿sabes qué? Con el tiempo se comienzan a dar cuenta ellos. ¿Te has dado cuenta que en la chica hay un cambio? ¿Te has dado cuenta que ya no se queja? ¿Te has dado cuenta que ha dejado el celular? Me acuerdo de una de las jóvenes que también la he visto, me decía, un día, pastor, ella era pues puro celular. Un día su papá agarra y le dice, hija, ¿dónde estás? Y no la escuchaba, estaba escuchando música cristiana en su cuarto.
Mira el cambio, antes era puro celular, música, pero así ese rock, de todo, vallenato, de todo le metía ahí. Y su papá agarra, sube al segundo piso molesto, pues seguramente estás otra vez con el celular y que esto y que el otro. Y cuando va a su cuarto de la chica no tenía el celular en su mano. Y su hija estaba arreglando su cuarto. Lo estaba acomodando, barriendo acá abajo de la cama. Y su papá, va pobre de ti que te vea con el celular. Y la encuentra con el cuarto limpio. Y que estaba limpiando y que estaba toda sudorosa. Le muestra, ve los vidrios de su cuarto limpios. Y le dice, ¿qué te picó? Nada, papá, estoy haciendo lo que tú me has dicho. Tú me dijiste antes que te fuera que limpie mi cuarto, lo estoy haciendo. La otra vez la chica me ha dicho eso. O sea, aunque tú no lo creas, esas cosas lo están tocando al papá. ¿Qué le está pasando a mi hija? ¿Me están entendiendo? Es decir, no se trata solamente de te perdono, papá, en mi mente, te perdono. No, tienes que demostrar que ha habido un perdón. Y tienes que agarrar y comenzar una nueva vida. Amar a tu padre tal como es, amar a tu madre tal como es. Ese es el punto, que muchas veces nosotros agarramos y queremos que mi papá, que mi mamá sean como yo quiero. No se trata de que los padres sean como yo quiero. ¿Saben qué? Se trata de que los padres sean como ellos deben de ser. ¿Me han entendido? Por eso es que hay hoy en día muchos hijos que son manipuladores. Manipulan. Si el papá o la mamá no hacen las cosas como él quiere, comienzan a criticar a sus padres. Yo sé que el camino que nos señala Cristo es un camino de sacrificio. Pero póngase a pensar en el camino que Jesús trazó para nosotros. Yo les pregunto, ¿no fue un camino de sacrificio? ¿Acaso fue todo color de rosa para nuestro Señor? No, pues. Póngase a pensar, vino a salvar a la humanidad y lo crucificaron en la cruz del Calvario. Miren su ejemplo. El camino, ¿saben qué, jóvenes? A un cambio de vida está basado, ¿sabe qué? En cambio de costumbres de vida. Entonces yo agarro y comienzo a cambiar en mi casa. Tomo la decisión de dejar el celular. Pastor, me han dicho, es que yo no puedo dejar el celular. Mentira, sí lo puedes dejar. Sino que lo que pasa es que todavía no entiendes las razones de por qué lo debes dejar. Y cuando tú entiendes, por ejemplo, este mensaje, te estoy dando una razón poderosa de por qué deberías cambiar. Y entonces, ¿qué sucede? Comienza tu viaje de regreso, de retorno. Ahora, hay jóvenes también que me han dicho, pastor, pero he cambiado, ya tengo meses, escuchen, meses. Yo siempre estoy haciendo lo que usted me ha dicho, pero ¿sabe qué, pastor? Mi papá siguen igual, siempre se siguen acordando. Cometo un error, pastor, me dicen mi vida y me dicen, para eso está haciendo la iglesia, siguen. Y yo le digo, hijo, pero has cambiado en esto que tu padre te decía, sí, pastor, ya no lo hago. ¿Sigues pegado al celular? No, pastor, ya no lo hago. Y le comienzo a hacer varias preguntas, le digo, ya, quiere decir que ya eso tiene que ver con la forma de ser propiamente dicho de tu padre. Sigue adelante. Y uno de ellos, el otro día me pregunté, me dijo, pastor, pero ¿de qué me sirve tanto sacrificio? Usted me dijo que podía tocarlos y cambiarlos. Sí, pero no dije que todos van a cambiar. Tú siempre me has escuchado. Hay algunos que no van a cambiar. Y me dijo, pero ¿de qué me sirve? ¿De qué te sirve, hijo? ¿No te has dado cuenta, le digo? ¿De qué, pastor? Ahora has desarrollado dominio propio. Y cuando le dije así, se dio cuenta. Inteligentes, de los jóvenes, se le abre. Tiene razón. ¿Antes tú podías dejar el celular? No.
Ahora cuando quiere lo toma, cuando quiere lo deja, ¿sí o no? Sí. Antes tú te levantabas temprano, no. Ahora me dices que hasta estás yendo a hacer ejercicios al parque. Sí, pastor. ¿Cuándo lo has hecho antes? No, pastor, un montón de veces lo quise hacer y nunca lo logré. Pero ahora estás desarrollando dominio propio. ¿Sabes lo que eso significa, hijo, hija, que me estás escuchando? Significa que al cambiar tú, perdonando a tus padres y cambiando tu costumbre de vida con tus padres, tú estás desarrollando dominio propio y te estás preparando para la próxima etapa. ¿Cuál es la próxima etapa? Dependiendo dónde estés, puede ser que la próxima etapa sea los estudios. Y vas a aprender a ser ordenado y disciplinado en tus estudios. Y esa etapa te va a llevar a otra etapa. ¿Cuál es? Prepararte para el día en que vas a tener tu pareja. Y un día vas a tener tu pareja y si ustedes me escuchan, lo van a hacer conforme la palabra de Dios enseña. ¿Me están entendiendo? ¿Y qué sucede si tú escuchas la palabra del Señor? ¿Saben qué es lo que va a pasar? Que tú cuando estés en el camino, lo primero que vas a hacer cuando conozcas a un joven y tú vas a conocer las características, él es cristiano. Y se comienzan a comprender y comienzan a sentir algo antes que se digan sus sentimientos o cuando se dijeron sus sentimientos van a buscar al pastor José o a mí. Y vienen y le dicen, pastor, ¿sabe qué? Los dos sentimos lo mismo, quisiera que usted nos dirija. Ustedes no están solos, chicos. Te vamos a dirigir en todas las etapas de tu vida, pero tú tienes que tomar la decisión. Pastor, quiero que usted nos dirija Ya, lo primero que... ¿Ya se han dado un beso? No, pastor, ni siquiera nos hemos agarrado la mano. Ya, eso le gusta, ¿no? El besito, pero no. No, pastor, nada. Ya, lo primero que van a hacer, tu hijita, tú la mujer, lo vas a llevar a... No, perdón, tú varón lo vas a llevar a la joven a tu casa y dile, papá, la presentas. Ella es una amiga, quisiera pedirte permiso para poder estar con... no estar de enamorado, sino para poderla traer a veces a la casa, así, si tú me lo permites, mamá, porque no tiene papá él no tiene papá. Entonces, y la llevó y le dijo, ¿ustedes ya son algo? No, mamá. Primero yo quería que tú la conozcas y acá la he traído. Eso le tocó a la mamá porque ella no había hecho eso en su vida. ¿Me están entendiendo? O sea, ella agarró, después conversé con ella y me hizo recordar los tiempos, ñangué, algo así, usó una palabra que antes se usaba. Me hizo recordar esos tiempos antiguos, viejos, que ya hoy en día no se usan. Después le dije a la joven, pídele permiso a tu papá, dile que tienes un amigo y te gustaría presentarlo. De inmediato yo la preparé. ¿Se va a decir qué? ¿Ya tienes enamorado? No. Pero te estoy pidiendo que tú me des permiso para poder, que él pueda venir a veces a casa. Si tú estás de acuerdo, si tú dices no, pues. Y le impactó tanto también que le dijo ya, a ver, quiero conocer quién es. Y lo trajo, almorzaron juntos y el papá malas costumbres tiene, pero sin embargo le gustó el muchacho tranquilo. Y le dijo, ya pues, ¿qué intenciones tienes con mi hija, verdad? La pregunta de ley. Y el joven le dice, señor, somos amigos. Y el pastor, así le dije yo que le diga, el pastor nos ha enseñado que tenemos que hacer partícipe a nuestros padres y a nuestros amigos. Y le impactó. ¿Quién es el pastor? Percy Arenas. Ya, yo lo conozco. Y dijo, ya pues hijo, dice, ven a la casa. Y así ha comenzado todo. ¿Te das cuenta? Ahora, eso ya se están agarrando ahora sí la mano porque el hijo le dijo a su papá, a su mamá, la hija, sí, papá, ¿sabe qué? Quiero que sea, somos enamorados. Y su papá y las dos familias aceptaron.
Hoy en día las dos familias están comenzando a relacionarse. Esa es la manera correcta de hacer las cosas. Las dos familias se están relacionando. Todos están enterados de la situación. ¿Me están entendiendo? Eso nos deja una enseñanza más. ¿Cuál es? Cuando vas a tener una pareja, nunca lo hagas a escondidas. Pastor, ¿por qué no puedo hacerlo a escondidas? ¿Sabes por qué? Porque si estás a escondidas y luego salen las cosas mal, te van a dejar la familia. Por lo general, eso es lo que se hace. Ya, quisiste tener varón, ya, te vas a vivir con el varón. El papá del joven, quisiste tener mujer, ya, anda a ver dónde vas a vivir, acá no vas a vivir. No te voy a dar nada fácil. ¿Me están entendiendo? Ya, no hagan nada escondidas. Eso que te han dicho para limpiarle su cabecita, eso que te han dicho de que lo importante es lo que sintamos tú y yo, no importa acá los padres, mentira. No se dejen engañar. ¿Por qué? Porque los padres son tu muro de protección alrededor tuyo y de tu pareja. Tus padres son los que te van a ayudar y te van a dar buenos consejos. Tal vez de mala manera a veces, pero te van a dar buenos consejos para que tú puedas tomar buenas decisiones. Es así como yo les digo, cuando vengo a orar por ustedes, yo les digo, Señor, nosotros somos el muro de protección. Somos una ciudad fortificada para ustedes, para todos y cada uno de los miembros. Y estoy procurando, dime hijita. Sí, yo les conté de ese varoncito chatito, su esposa se convierte, él era borracho y él tenía puras mujeres de hijas y su hijita mayor de 16 un día le estaba llegando así borrachito, ¿no? Se tambaleaba y era como un callejón y después se abría. Y la ve a su hija perfumada, cambiada, minifalda. Él agarró, estaba entrando recién al callejón y agarra, miren cómo es la mente de un hombre mayor. Retrocedió así unos pasos, miró atrás, miró para allá y vio un jovencito también bien vestidito, lo miró, volteó a su hija y le dice, ese hombre, ese muchacho solamente quiere tener relaciones contigo y luego que lo tenga te va a pegar, te va a maltratar. La niña le comenzó a gritar a su papá, papá, déjame tranquila, que yo sé lo que hago, que esto, que lo otro. Y las palabras del papá fue proféticas. El papá dijo, ya, no te digo nada, le dijo. Y le dejó el paso libre, pasó y se fue con el muchacho. Pero todo se cumplió al pie de la letra. Salió embarazada, tenía 16, a los 17 años salió embarazada. Su papá le dijo, no, tú has querido un varón, vete a su casa del varón. Y la comenzó a maltratar y a pegar. No sabía hacer nada. El varón no era creyente, era borracho, pero mira cómo pudo saber el futuro. Sí tenemos que hacerle caso a los padres. ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos recorrido un poco más que ustedes. ¿Me han entendido? Jóvenes, Dios está con ustedes, pero nosotros los jóvenes, cuando hemos tenido esa edad, nos envolvemos en un capullo y creemos que todos están en tu contra. Mis papás no me entienden, mi mamá no me comprende, mi familia me ha dejado, mis hermanos son malos, todos quieren lo suyo, nadie se preocupa por mí, ¿verdad? Pero quiero que sepa que todo eso, hijitos, no es verdad. Todo depende de cómo lo miren ustedes. ¿Me han entendido? El mundo ya es bastante negativo, ¿sabes para qué? Para que tú también te pongas en un plan negativo. Hablar de esa manera. Hagan lo que les digo. Obedezcan a su padre.
¿Saben por qué? Porque si tú obedeces a tu padre, estás cumpliendo el mandamiento de la ley, de la palabra de Dios, que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y cuando tú los honras y los respetas, ¿saben qué es lo que sucede? Tú estás siendo bendecida, porque eso te va a generar en ti dominio propio. Mi padre, mi madre no son fáciles de tratar, pero tú al obedecerlo desarrollas dominio propio. Escuchen, cuando ustedes tengan su pareja, la mujer es el varón, los hombres su mujer, ¿saben qué es lo que va a suceder? Y tengan dificultades, van a tener más paciencia. ¿Saben por qué? Aprendieron a tener paciencia con sus padres. Aprendieron a entenderlos, aprendieron a comprenderlos, aprendieron a tratar con gente difícil. ¿Me han entendido? Y quiero que sepan una cosa más y con esto terminamos. Ustedes no van a estar solos en el camino, nos tienen a nosotros. Le vamos a guiar incluso para que puedan escoger a su pareja con eficacia y no fallen. ¿Me han entendido? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pero tienen que venir a conversar con nosotros. Háganos copartícipes de su vida. Háganos copartícipes de sus problemas. Cuéntanos lo que está pasando dentro de tu corazón. ¿Me han entendido? Seamos una familia completa. Nosotros les vamos a ayudar a sus padres y ustedes a terminar de formarlos. Ese es el fin de la iglesia. Formar a los jóvenes, ayudar a los padres a terminar de formar a sus hijos. ¿Me han entendido, jóvenes? ¿Lo van a hacer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tomamos la decisión de dejar a nuestros padres, o mejor dicho, tomamos la decisión de perdonar a nuestros padres y volver a comenzar? ¿Están listos? ¿Estás lista, Adrianita? ¿Sí? ¿Están listos ustedes? Hoy día me he demorado en esto porque he querido dejarles bien claro en qué consiste el tomar la decisión. Es una decisión que conlleva a cambio. Y un consejo más: una vez que tomen la decisión de comenzar de nuevo, jamás vuelvas a retroceder. No importa que viene un día el papá, la mamá amarga y te comienzan a gritar feo y te desanima, todo lo que estoy haciendo y me trata mal. No, míralo como una prueba más que te da la vida. Y si se desquita contigo, entiéndelo. Perdón. Si se desquita contigo, entiéndelo. Entiéndelo. ¿Me han entendido? Y sigue adelante. Nunca te presentes ante Dios y le digas: ya ves, Señor, estoy haciendo todo el esfuerzo por cambiar y mi papá y mi mamá no cambian, cámbialos. No, no le digas eso a Dios. Le estás faltando el respeto a Dios. Lo que tú debes hacer cuando hay esos momentos tristes en tu vida, en que estás cambiando y no hay cambio en tus padres, es arrodíllate y dile: Señor, gracias. No importa que mi padre y mi madre no cambien, yo voy a seguir adelante. Porque, Señor, yo te estoy honrando a ti y a tu palabra. Tu palabra dice que honra a mi padre y a mi madre. Eso es lo que voy a hacer. ¿Me entienden? No importa si ellos cambian o no cambian, yo voy a cambiar por amor a ellos. Y más bien, Señor, te pido por su salvación, para que un día puedan conocer la verdad como yo la he venido a conocer. ¿Me han entendido? Vamos a ponernos de pie. Crecer no es fácil. Tiene que ver con una serie de decisiones en tu camino. Escuchen, no tomes decisiones estando deprimida.
No tome decisiones estando triste. No tome decisiones estando enojado. Y cuando te encuentras así ansioso y desesperado, no tome decisiones. Pastor, ¿qué hago en esos momentos? Arrodíate al pie de tu cama y dile, Señor, escuchen, esto es lo que tienes que decirle. No le digas, Señor, sácame. Y esto te lo digo yo por experiencia, yo lo he vivido. Yo antes, cuando tenía esos problemas presionantes, angustiantes, tensionados, yo era deprimido, me quería volver a la depresión. ¿Saben qué comencé a aprender? Dios me enseñó en aquel tiempo, me enseñó a postrarme y no hablarle del problema. ¿Saben qué le decía? Señor, si tú me estás permitiendo pasar por este problema y el problema no acaba, y es tu voluntad, Señor, que el problema siga, yo le decía. Yo he estado metido en problemas angustiantes, aunque ustedes no lo crean, ustedes entran y quieren salir de inmediato. Yo he estado meses, y hubo una vez que estuve, creo que si no me equivoco, más de un año, con un problema angustiante, pero aprendí a vivir en medio del dolor. Aprendí a no quejarme, aprendí a bajar la cabeza y humillarme ante Dios. Aprendí a decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Por eso yo admiro mucho a María, yo aprendí de ella. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, a tu palabra. Ya, yo también le decía, Padre, he aquí el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Me están entendiendo? Arrodíate allí, acá no, allá, y dile, Señor, gracias, Padre. No te pido, Padre Celestial, que mis padres cambien para que yo me sienta bien. No, yo te pido que los salves, Padre. Tómate todo el tiempo que necesitas. Yo voy a soportar. ¿Me están entendiendo? ¿Sabes cómo se llama eso? Dos cosas. Uno, oración de sometimiento. Dos, significa, ¿sabes qué? Que pasa lo que pase, aceptas la voluntad de Dios sobre tu vida. ¿Y sabes cuál va a ser la consecuencia? Te vas a volver fuerte, poderoso en circunstancias estresantes. Tú vas a estar tranquilo y en paz. ¿Me han entendido? Antes de que inclinen sus rostros. Entonces, ¿estamos decididos a dejar el pasado atrás? ¿Sí? ¿Sí? ¿Una vez más? Muy bien. ¿Están decididos a perdonar a sus padres por los errores cometidos con ustedes? ¿Sí? ¿Están decididos? Sí. Muy bien. ¿Tú también, hijo? Y una pregunta más. ¿Están decididos a comenzar una nueva vida desde hoy? ¿Sí? Por lo tanto, hijitos, escuchen, quiero que sepan que el Señor Jesús perdona los pecados que hayas cometido contra tus padres, sea de pensamiento, sea de palabra, que tal vez le dijiste una palabra hiriente a tus padres, o sea de acción. ¿Alguno de ustedes le ha levantado la mano a su madre, a su padre? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Le han levantado la mano a su padre, a su madre? No. Sí. ¿Están dispuestos a renunciar? Jamás, bajo ninguna razón, toquen a su padre, a su madre. No lo pueden tocar, son intocables ante Dios. Por si acaso, no te va a ir bien. ¿En qué sentido? Tu conciencia va a ser contaminada y cuando salgas al mundo a enfrentar, a trabajar y a hacer cosas y las cosas te comiencen a hacer mal, siempre recuerden, aquello que hiciste mal se te va a venir a la cabeza. Ah, me está yendo mal por esto. ¿Y sabes qué va a hacer ese recuerdo? No te va a dejar avanzar.
lo sé por experiencia propia. Pero cuando yo fui, pedí perdón, me arrepentí, ¿saben qué pasó? Ya no había conciencia sucia, ya no había nada en mi conciencia. Y cuando se presentaban los obstáculos, ya no venía, es por esto. No. ¿Y qué hice? Comenzaba a avanzar y a luchar, vencía cualquier obstáculo. No hay nada imposible para mí. ¿Me han entendido? ¿Quieren arrepentirse de haber levantado la mano a su padre, a su madre? ¿Ya no lo van a hacer jamás? ¿Jamás? Por tanto, en el nombre de Jesucristo también les digo, Jesucristo en este momento les perdona sus pecados. Y les digo lo mismo que el Señor Jesús le dijo a la mujer adúltera: de aquí van a salir y no vuelvan a pecar más. ¿Han entendido? No vuelvan a pecar más con sus padres. Ámenlos, quiéranlos. Es más, cuando vayan a su casa, denle un abrazo fuerte. A su papá, a su mamá. ¿Me han entendido? Y vas a ver, hijo, que no importa si tu padre no cambia, ustedes hoy día han sido tocados por Dios. ¿Sí? Inclinen sus rostros. Repitan esta oración en voz alta todos. Padre Celestial, me arrepiento con todo el corazón de haber deshonrado a mis padres y de haberle levantado la mano. Perdóname, Señor. Yo no sabía, pero no importa eso. Tú me hiciste un ser inteligente y no debía haberlo hecho, simplemente por el respeto que les debo guardar a ellos. Quiero que sepas, Dios mío, que tomo la decisión de renunciar a toda esa vida de desobediencia a mis padres. Ya no lo voy a seguir desobedeciendo. Lo que ellos me manden, desde ahora en adelante, será ley para mí. Y también tomo la decisión, Señor, en el nombre de Jesús, de comenzar una nueva vida, viviendo en paz con mis padres, con mis hermanos. Cuando me pidan que haga las cosas, no tendrán que insistirme. Lo haré de inmediato. Renuncio al celular. Estaré pronto a dejarlo para cumplir con mis deberes. Desde ahora en adelante, mis padres no tendrán ninguna queja de mi comportamiento. Padre Celestial, y esto lo voy a hacer porque te amo. Y tú me has mandado que honra a mi padre y a mi madre. Padre Celestial, desde hoy en adelante comienzo una nueva vida. Dejo el pasado atrás total y radicalmente. No volveré al pasado, jamás. Tomo la decisión total y absoluta de vivir para ti por el resto de mi vida. Te amo, Dios mío, y quiero que sepas que amo a mis padres, amo a mis hermanos, y que siempre estaré pronto a ayudarlos en cualquier cosa que necesiten. Oro, Señor, por su salvación de cada uno de ellos. No te pido otra cosa, Padre, su salvación. Concédele la oportunidad de ser salvos.
de que escuchen tu palabra. No quiero que se pierdan. Y si depende de mí, no voy a permitir que esto suceda. Gracias, Señor. Gracias porque soy libre. Comienzo una nueva vida hoy. Dejo el pasado atrás y tomo la vida que mi Señor Jesucristo me ha dado para vivir. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén.